Maestro, muy buenos días. Un gusto, un placer saludarle esta mañana. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y buenos días a toda la audiencia sonorense que nos escucha. No, gracias. Para nosotros es muy importante el tema migratorio, justamente geográficamente es un punto estratégico Sonora en ese sentido y es un tema importante para todo nuestro país, ¿no? Hablando de migrantes, ¿cuál es la situación en general, de manera general, que se vivió en México el año pasado en cuanto a términos o el tema migratorio, maestro? Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es la agencia de la ONU para los refugiados, publicamos la semana pasada un reporte de monitoreo de protección que se titula El impacto del desplazamiento forzado en la movilidad humana. Y precisamente lo que reportamos en este documento es el estado general de los movimientos de población que ingresan a México de manera irregular, migrantes, refugiados, personas con necesidades de protección, y encontramos algunos hallazgos importantes que me Ajá. gustaría exponer en este espacio, aprovechando la llamada. Adelante, claro. Encuestamos a más de 6,000 personas en 22 ciudades del centro, del norte y del sur del país. En total cubrimos un número de 15,000 individuos, o sea, esas 6,000 personas venían, la mayoría de ellas con grupos familiares, y encontramos que el 51% de las personas que encuestamos mencionaron haber salido por la violencia, la inseguridad y las amenazas en su país de origen, principalmente personas de Venezuela, de Honduras, de Haití, de Ecuador, de Colombia. Entonces, para el ACNUR es muy importante este dato porque nos refiere Ujú. que muchas personas podrían ser consideradas como refugiadas, de acuerdo al derecho internacional, y porque su vida corre peligro. Otro dato importante es que aproximadamente el 66% de las personas que encuestamos les preguntamos qué pasaría si regresan a su país de origen, si son deportados a su país de origen. Y este número nos mencionó que correrían riesgo, su vida, seguridad o libertad correría riesgo. Entonces, eso es lo primero que hay que resaltar, que estamos atestiguando una movilidad que es principalmente desplazamiento forzado, no migración económica. Obviamente Ujú. sigue habiendo mucha migración económica, pero lo que el documento intenta resaltar es la dimensión del desplazamiento forzado dentro de todo este sistema de movilidad en la región. Entonces, quiere decir que el desplazamiento forzado ha superado a la migración económica, que entiendo es esa migración que se da para tener un mejor empleo o mejores condiciones de vida. Podríamos decir, según los datos, que está a la par, A la par. La migración económica ha sido históricamente, México es un país de origen, lo sabemos, en el centro del país, en el norte, millones de mexicanos en Estados Unidos, conocemos eso. También ha sido un país de tránsito durante décadas, pero cada vez más es un país de destino. Y otro dato importante que me gustaría compartirles Ajá. es, de estas 6,000 personas que encuestamos, casi el 30% de las personas nos mencionaron que su destino final es México. Si bien es cierto, la mayoría refirieron Estados Unidos, que el 26% de las personas nos refieran que su destino final es México, nos habla de que aunque no es el destino principal en Norteamérica, sí es ya un destino muy consolidado, sobre todo en el centro y el norte del país. Ujú. Ok, está interesante también este dato. No sé si dentro de los hallazgos, maestro, también ustedes han encontrado datos interesantes en cuanto a quienes encabezan más este desplazamiento, ¿no? Porque tengo entendido que desde los 90 para acá ha cambiado mucho y cada vez también se movilizan también más mujeres, no solamente hombres. Entonces, en ese sentido, Sí, si hay un dato por ahí que nos pueda compartir al respecto. tengo dos datos muy importantes, tenemos Ajá. dos datos muy clave. El primero es que de las personas que encuestamos, y esto es muy fuerte, 51% fueron hombres y 49% mujeres. O Ok. sea, también esta idea era una realidad muy tangible de la migración económica, son hombres solos en edad productiva, económicamente activa, entre 18, 30, 40 años. Ya no es del todo cierta, ya es más compleja, tenemos que 49% son mujeres. Y otro dato importante, la composición familiar. De igual manera, la migración económica normalmente
se componía de individuos. Y en este momento el desplazamiento forzado, lo que estamos viendo, familias enteras. 45% de las personas que encuestamos eran personas adultas, ya sea solas, mujeres o hombres, más de 18 años, y el restante 55%, o sea, más de la mitad de las personas que encuestamos, venían en grupos familiares, ya sea solo con la mamá o con mamá y papá. Había muchos casos en los que había niños, niñas y adolescentes que no estaban con la mamá y el papá, estaban con el tío, con el primo, con la abuela, esto se le llama familia extensa. Entonces, pues bueno, eso da cuenta de que la composición demográfica en la actualidad es muy, muy, muy diferente a lo que veíamos hace 5 o 10 años. Por eso las respuestas deben de ser diferentes y hacia allá va el documento, a informar las respuestas de las autoridades, de las organizaciones internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los actores que trabajamos para proteger a quienes huyen de la violencia en sus países. Mencionaba ahorita un dato interesante, el 30% de las personas encuestadas, su destino final era México. ¿Qué parte de México o en dónde se concentran esas personas cuyo objetivo es quedarse en nuestro país? Sí, no, lo que estamos viendo es en el centro del país, sobre todo la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. Estamos trabajando mucho un programa de integración local, esto lo hemos publicado desde hace varios años. Más de 35,000 personas refugiadas han sido reubicadas, porque hay que pensar geográficamente. La mayoría de las personas ingresa de manera irregular por Chiapas, y sabemos bien que Chiapas, Tabasco y Veracruz pues son estados que tienen índices de desarrollo humano bajos comparados con los estados del centro y el norte. Entonces hemos hecho este programa y reubicado a personas refugiadas a estas ciudades, y eso también ha fomentado una mejor calidad de vida. Y bueno, obviamente Saltillo y Monterrey, que son ciudades en el norte del país, en donde ya incluso hay comunidades, sobre todo de población hondureña y venezolana, que han rehecho sus vidas de una manera fenomenal. Tenemos también ese dato. Más de estos 35,000 refugiados han aportado a la economía nacional 180 millones de pesos en aportaciones fiscales anuales. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que la mayoría de las personas que son verdaderamente integradas al tejido institucional mexicano, a los trabajos, las escuelas, las cargas fiscales, el seguro social, aportan a la economía mexicana, y esto trae un beneficio para todos. Ahora, cuando hablamos de la violencia, de los riesgos que sufren estas personas al cruzar por nuestro país, ¿cuáles serían esos principales riesgos, abusos que sufren o sufrieron por lo menos el año pasado los migrantes, las migrantes? Sí, en el documento ustedes podrán ver, yo les invito a que lo lean. Hemos levantado una encuesta muy general. Y bueno, pues la mayoría de las personas, un número importante de personas refirió haber tenido algún tipo de incidente de seguridad. Sobre todo, pues la mayoría fueron robos. Hay que mencionar que una inmensa cantidad de población no transita por México transita por México sin documentación migratoria. Entonces, lo que el documento encuentra es que hay una correlación en el riesgo de transitar por México siempre si la persona no tiene documentación. O sea, a mayor falta de documentación migratoria, mayor riesgo para sufrir algún incidente, porque obviamente las personas viajan de noche, no siempre conocen el camino, no están bien informados de dónde acceder a algún servicio humanitario, alguna ayuda humanitaria, algún albergue. Entonces, pues obviamente eso les sitúa en un riesgo importante. Lo que queremos también visibilizar con el documento es que, si bien es cierto, pues un número importante de población no desea permanecer en México, que ya decía que un 26% sí, ese porcentaje restante debemos de encontrar de manera conjunta alguna manera de generar una movilidad humana más segura. Entonces, pues ustedes podrán ver ahí en el documento que sí, un número muy importante, la inmensa mayoría, no tenía documentación migratoria. Y esto pues obviamente contribuye a que tengan mayores riesgos. Muy bien. ¿Algo más, maestro, que quisiera agregar sobre todo este tema?
Que lo último que quisiera agregar para la audiencia que nos está escuchando, a las familias mexicanas, sonorenses, que es un estado pues obviamente muy acostumbrado sobre todo al tránsito de población en movilidad, es que estamos trabajando muy fuerte para integrar a las personas refugiadas, a las personas que sufren de violencia en su país de origen, y que este es un proyecto que intenta fomentar la diversidad, Ujú. que le estamos apostando a la inclusión, a que las diferencias no nos den miedo, a que si la persona no habla el mismo idioma o tiene un color de piel diferente o tiene costumbres diferentes, no deba ser un motivo de exclusión, de discriminación, de racismo. Estamos trabajando muy fuerte para eliminar la discriminación, el racismo y la xenofobia en México, y queremos visibilizar que pues ya es una realidad tal cual la movilidad humana, el desplazamiento forzado, que México tiene una rica historia de acoger a población que lo ha perdido todo debido a la guerra, a la violencia. Somos un país de asilo, pero también obviamente debemos de redoblar esos esfuerzos ante este momento tan clave en la historia de la región, y que nos permita soñar con una sociedad en donde todos y todas, no importando nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra edad, nuestra nacionalidad, podamos verdaderamente vivir como Ujú. una sociedad fraterna y hermanada. Bien, muy bien. Pues ahí está la información. Le agradecemos al maestro Emilio González, asistente senior de protección de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de la